En la mesa de Semana Santa. Bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas de nuestra casa en Sevilla. Mi madre me miró fijamente y dijo, no has ganado tu lugar aquí. Todos estallaron en risas, clavando sus ojos en mí como cuchillos. Yo respondí con una sonrisa serena, por suerte. Mi vida no depende de la validación de nadie. Solo esperad y veréis. Mi nombre es Javier Ruiz. Y esa fue la primera cena de Semana Santa a la que regresaba en 9 años. El viaje de vuelta desde el centro de la ciudad se sentía más largo que todo ese tiempo alejado. Aparqué el coche en la estrecha calle empedrada frente a la casa familiar. Un típico patio andaluz con sus azulejos desgastados y el aroma a azahar flotando en el aire primaveral. La puerta se abrió antes de que pudiera bajar mi maleta. Y allí estaba mi madre. María López. Con los brazos cruzados como si defendiera un fortín. No me abrazó, solo inclinó la cabeza hacia el comedor, donde la mesa ya estaba puesta con el cordero asado y las torrijas tradicionales. Dentro. El aire llevaba ese olor familiar a aceite de oliva y el incienso de las procesiones callejeras que se colaba por las rendijas. Mi padre, Antonio Ruiz, ocupaba su sitio habitual en la cabecera, hojeando un catálogo de maquinaria agrícola sin levantar la vista. Mi hermano menor, Luis, se repantigaba en 2 sillas, teléfono en mano, presumiendo de algún cierre de venta en la agencia inmobiliaria. He vendido 3 apartamentos esta semana. Alardeó sin molestarse en ponerse de pie. Mamá le sonrió radiante, dándole una palmada en el hombro mientras le servía más patatas. Ese es mi chico. Haciendo que nos sintamos orgullosos cada día. Me senté en la silla junto a la ventana, la que nadie reclamaba ya. La conversación giraba en torno a los números de Luis. Su nueva comisión. Cómo pensaba cambiar su moto por una más potente. Mamá me lanzaba miradas. Pero solo para comparar. Mira. Eso es lo que parece el trabajo duro, dijo, vertiendo salsa sobre el plato de Luis. Papá gruñó en acuerdo, con los ojos aún en el catálogo. Luego se volvió hacia mí, con el tenedor suspendido en el aire. ¿Y tú? ¿Qué has hecho últimamente para merecer un sitio en esta mesa? El silencio cayó como una losa, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Luis soltó una risita, recostándose. Papá al fin levantó la vista, pero no dijo nada. Los ojos de mamá se entrecerraron. Bueno. No has ganado tu lugar aquí. Luis fue el primero en estallar en carcajadas. Lo suficientemente fuerte como para que los vecinos lo oyeran. Papá intentó disimular tras su vaso, pero la risa se le escapó. Los primos en la mesa de los niños rieron por lo bajo, señalando. El calor me subió por el cuello, pero mantuve la voz firme. Menos mal que mi éxito no necesita vuestra aprobación, dije, empujando la silla hacia atrás. El raspado resonó como un eco acusador. La cara de mamá se torció. No te atrevas a alejarte de esta familia. Ya estaba en la puerta, llaves en mano. No me alejo de la familia, respondí por encima del hombro. Me acerco a la que yo he construido. Ella me siguió hasta el porche. Voz afilada. Nos estás avergonzando. Después de todo lo que te hemos dado. No me detuve. La puerta mosquitera se cerró de golpe. Y me deslicé en el asiento del conductor. A través del parabrisas. La vi allí plantada. Manos en las caderas. Luis asomándose por la ventana con esa misma sonrisa arrogante. Papá se quedó dentro.
Encendí el motor. Retrocedí despacio y vi la casa menguar en el retrovisor hasta que la luz del porche desapareció. La carretera saliendo de Sevilla se extendía oscura por delante. Pero por primera vez en años. Sentía que era la dirección correcta. Subí el volumen de la radio. Una emisora de flamenco que mamá detestaba. Y dejé que los kilómetros devoraran las risas que aún resonaban en mis oídos. Barcelona me había enseñado que el silencio podía ser más ruidoso que cualquier discusión. Y Madrid me había mostrado que la distancia no era huir, sino elegir. Las palabras de mamá se repitieron una vez. 2. Luego se desvanecieron bajo el zumbido de los neumáticos en el asfalto. No lloré. No llamé a nadie. Solo conduje. Con las ventanillas bajadas. El aire fresco de Andalucía azotando el interior como si limpiara 9 años de polvo acumulado. Para cuando pasé el cartel de los límites de la ciudad. La mesa. El cordero. Las risas. Todo parecía el recuerdo de otra persona. Me detuve en una gasolinera a las afueras. Llené el depósito. Cogí un café. El dependiente me miró como si reconociera esa expresión, alguien que se va. No que llega. De vuelta en la autopista. El reloj del salpicadero pasó la medianoche. La Semana Santa había terminado. Pero lo que viniera después empezaba ahora. Creciendo. Las comidas dominicales eran innegociables. Los 4 nos sentábamos alrededor de la misma mesa de roble cada semana. Con platos humeantes de lo que mamá había cocinado lentamente después de misa. Luis. 5 años menor y el Benjamín de la familia. Siempre recibía la porción más grande de todo, pollo extra. El borde del bizcocho. Elogios por cada nimiedad. Jugaba en el equipo juvenil de fútbol desde los 14. Y mamá trataba cada gol como una fiesta nacional. Repetía los vídeos de los partidos en el televisor del salón. Pausando para destacar sus regates. Sus carreras. Su sonrisa bajo las luces del estadio. Yo me mantenía callado en mi rincón. Picoteando aceitunas mientras ellos hablaban de tácticas y ojeadores. La escuela para mí no iba de deportes. A los 12. Encontré un viejo ordenador en el garaje de papá. Un desecho de su trabajo en la fábrica. Con la pantalla agrietada pero aún funcional. Pasaba noches aprendiendo programación de tutoriales gratuitos en línea. Dedos volando sobre teclas polvorientas. La biblioteca municipal prestaba cámaras de vídeo a los niños para proyectos de fin de semana. Así que, cada viernes, firmaba una y salía a las colinas de los alrededores de Sevilla. Filmando paisajes. Olivares abandonados. Cualquier cosa que capturara la luz justa. Mamá notó la cámara primero. ¿Para qué sirve eso?, preguntó una tarde. Mirando el aparato como si fuera un capricho infantil. Le expliqué el club de fotografía en el colegio. Como revelaba fotos en el cuarto oscuro. Ella rió brevemente. Cortante. La fotografía no pone pan en la mesa. Javier. Enfócate en algo real. Luis marcó otro gol ese viernes. Así que la conversación terminó ahí. Seguí adelante de todos modos. Los vecinos empezaron a traer sus ordenadores estropeados. El correo de la señora García no cargaba. La impresora del señor Pérez se atascaba. Los arreglaba por 20 euros cada uno. Guardando el dinero en una lata de café bajo la cama. A los 14. Tenía suficiente para una cámara digital de segunda mano. Nada lujoso. Pero mía. Imprimí mis mejores tomas. Las encuaderné en un portafolio simple con fundas de plástico.
orgulloso de cómo la luz del sol incidía en las rocas del río o el rocío en las hojas de olivo. ¿Un sábado? Dejé el portafolio en la encimera de la cocina para mostrárselo a papá después de su turno. Volví a casa y lo encontré desaparecido. Mamá fregaba el fregadero, con la bolsa de basura atada a sus pies. «Tirado algo de basura», dijo sin mirarme. Rebusqué en el cubo de todos modos. Páginas rasgadas, manchadas de pozos de café. Eso era mi trabajo, le dije, con la voz quebrada. Ella se encogió de hombros. El trabajo es lo que paga facturas. Luis ya tiene un empleo a tiempo parcial en la tienda de deportes. Papá entró entonces, con grasa en las manos de la fábrica. Vio el desastre. Miró a mamá y no dijo nada. Solo se lavó para la cena. Luis irrumpió, casco bajo el brazo, contando anécdotas de entrenamiento. Mamá viró la conversación hacia él, preguntando por becas deportivas y formularios universitarios. Me escabullí arriba. Saqué el viejo ordenador y abrí un documento en blanco que había sido mi secreto durante meses. Era un cuaderno de fragmentos de código. Apps a medio hacer. Ideas garabateadas en los márgenes. La primera página, fechada cuando tenía 12. Tenía una línea en negrita, construir desde cero. La miré hasta que la pantalla se emborronó. Luego seguí tecleando. Las líneas se convirtieron en programas. Los programas en herramientas pequeñas que vendía en línea por dinero para gasolina. Mamá nunca preguntó qué hacía allí arriba con la puerta cerrada. Los trofeos de Luis llenaban el estante del pasillo. Mis archivos digitales se quedaban ocultos en una unidad que a nadie importaba. El instituto pasó en pistas paralelas. Los partidos de Luis abarrotaban las gradas. Mamá con su camiseta del equipo agitando carteles. Yo asistía quizás 2. Cámara al cuello, capturando fotos de la multitud para el anuario. Los profesores notaron mis arreglos técnicos. Recomendaron campamentos de programación que no podía permitirme. Solicité becas de todos modos, rellenando formularios a altas horas mientras la casa dormía. Mamá encontró una solicitud en la bandeja de la impresora. ¿Universidad para qué? Bufó. Luis está listo con el fútbol. Dejé de mostrarle nada después de eso. El portafolio se volvió digital, subido a un sitio gratuito donde extraños dejaban comentarios. Buena composición. Gran uso de sombras. Sus palabras llenaban los huecos que su silencio dejaba. Al final del instituto, la lata de café tenía suficiente para un billete de tren a cualquier parte. Pero esperé. El ordenador zumbaba a mi lado. El archivo del cuaderno ahora cientos de páginas. Cada fracaso registrado. Cada solución celebrada en código silencioso. Luis se graduó con fanfarria. Beca a una universidad local. Todo pagado por atletismo. Mamá organizó una fiesta en el patio. Luces colgadas y tapas para medio barrio. Ayudé a asar. Sonreí para las fotos. Luego me retiré a mi habitación. El correo de aceptación de la Universidad Politécnica de Cataluña llegó a la mañana siguiente. Beca parcial adjunta. Lo imprimí. Lo doblé pequeño y lo metí en la página del archivo del cuaderno. Una aún decía desde cero. El correo de aceptación llegó un martes lluvioso por la tarde. Estaba en la mesa de la cocina. Ordenador equilibrado sobre libros de texto. Cuando el asunto de la Politécnica de Cataluña apareció, beca parcial. Programa de informática. Campus de Barcelona. El premio cubría la matrícula, pero dejaba alojamiento y todo lo demás a mi cargo.
Lo leí 3 veces. Corazón acelerado. Luego imprimí la carta y la deslicé hacia mamá durante la preparación de la cena. La escaneó mientras removía el gazpacho. Cejas arqueadas. Barcelona. Eso está al otro lado del país. Le expliqué el programa. Los laboratorios. La oportunidad de construir software real. Papá masticaba en silencio. Tenedor pausado. Luis pasaba el dedo por su teléfono. Desinteresado. Mamá dejó el papel. No podemos ayudar con el resto. Estás solo. Si vas. No vengas a mendigar después. Las palabras cayeron planas. Esperadas pero aún cortantes. Asentí. Doblé la carta y empecé a planear. En las semanas siguientes. Vendí mi equipo de cámara en línea. Cambié los ahorros de la lata y empaqué 2 bolsas, una para ropa. Otra para libros y el viejo ordenador con su archivo de cuaderno. La noche antes de partir. Mamá envolvió un bocadillo de jamón en papel de aluminio y lo dejó en la encimera sin una palabra. Papá se quedó en el umbral. Manos en bolsillos. Ojos en el suelo mientras cerraba las bolsas. Luis estaba fuera con amigos. Celebrando alguna victoria de pretemporada. Abracé a papá rápido. Me dio una palmada en la espalda una vez. Luego cargó las bolsas y caminó hasta la estación de tren bajo las farolas. El AVE partió al amanecer. Motor rugiendo como si supiera la distancia por delante. Me subí. Cuaderno metido en el bolsillo lateral de la mochila. Y encontré un asiento junto a la ventana. Sevilla se desvaneció detrás, Barrios. Luego Olivares. Luego autopista abierta hacia el norte. El viaje duró horas. Con paradas en Madrid. Dormí en asientos. Comí bocadillos de máquina. Vi campos de trigo convertirse en rascacielos. Pasajeros iban y venían, camioneros. Estudiantes. Familias mudándose. Un tipo de Extremadura preguntó por la pegatina de mi ordenador. Un logo descolorido de un campamento de código. Hablamos de algoritmos hasta que se durmió. El cuaderno se quedó cerrado. Pero su peso era un recordatorio de cada línea escrita en secreto. Barcelona me recibió con aire húmedo y edificios modernistas. La estación olía a diésel y café. Arrastré mis bolsas a un teléfono público. Llamé al número del subarriendo del paquete de beca. Una habitación de 12 metros cuadrados en un ático convertido. Baño compartido al final del pasillo. ¿La casera? Una mujer mayor llamada Doña Carmen. Me dio las llaves sin preguntas. Alquiler el primero de cada mes. Dijo. Y eso fue todo. Desempaqué en minutos, ropa en un cajón. Ordenador en un escritorio plegable junto a la ventana inclinada. La habitación daba a tejados y el Mediterráneo brillando abajo. El campus estaba a 20 minutos a pie. Orientación empezando el lunes. Me senté en la cama estrecha. Desenvolví el bocadillo de mamá y di un mordisco. Sabía ahogar. Pero lo terminé de todos modos. Luego abrí el archivo del cuaderno en la pantalla. La página 1 aún decía, construir desde cero. Añadí una nueva entrada, día 1 en Barcelona. Alquiler pagado. Clases mañana. La primera semana se difuminó en conferencias. Programas de estudios. Inscripciones a laboratorios. La beca parcial significaba trabajo-estudio, turnos en la biblioteca. Tutorías a novatos en programación introductoria. Conocí a una compañera en la cola de la cafetería del campus. Pero el ático era más barato. Así que lo mantuve. Una tarde en el laboratorio de informática.
Una chica con pelo rizado y un montón de cuadernos pidió prestado mi cargador. Se llamaba Elena Vargas. Misma carrera. De un pueblo pequeño en Galicia. Terminamos depurando código codo con codo hasta que cerraron el edificio. Se rió de mis historias de Sevilla sin lástima. Compartió las suyas sobre traslados de comunidad. Deberíamos unirnos para el proyecto final, dijo, garabateando su número en una servilleta. Lo guardé, sintiendo el primer hilo de algo sólido desde que me fui. El cuaderno creció con nuevos bocetos. Ideas de apps para clínicas rurales, recordatorios de citas. Interfaces simples que cualquiera pudiera usar. Elena añadió su toque de diseño, convirtiendo esquemas en prototipos. El dinero seguía ajustado. Cogí trabajos de fin de semana arreglando ordenadores de profesores. Salté comidas para cubrir libros. La habitación del ático resonaba de noche. Pero la vista al mar me anclaba. Mamá envió una postal, foto del equipo de Luis. Sin nota. La pegué en la pared como motivación. No nostalgia. Las clases se endurecieron, estructuras de datos. Algoritmos. Proyectos grupales donde Elena y yo cargábamos con el peso y más. Al segundo año. El concepto de la app se solidificó, Puente Salud. Conectando pacientes en zonas remotas con médicos vía texto y vídeo. Codificamos en rincones de la biblioteca. Probamos en teléfonos prestados. Los fallos se acumulaban, servidores caídos. Interfaces confusas. Pero cada corrección entraba en el cuaderno. Elena se convirtió en la amiga que conocía mi orden de café. Mis pánicos de plazos. Mi determinación callada. Los inviernos catalanes mordían fuerte. Pero los calefactores del laboratorio corrían toda la noche. El tercer año trajo inversores al campus. Competiciones de pitches con premios en efectivo. Entramos en una. Pulimos la demo. Practicamos hasta que las palabras fluían naturales. La beca parcial terminaba en el último año. Así que los préstamos acechaban. Pero la app estaba cerca. La graduación asomaba, birretes. Togas. Futuros inciertos. Elena consiguió unas prácticas en Madrid. Yo la seguí. Subarrendando un estudio cerca de su oficina. Incorporamos la startup en una mesa plegable. Archivamos papeles entre cafés. La escena TED de Madrid zumbaba. Más grande que Barcelona, pero igual de competitiva. Alquilamos espacio coworking. Pichamos a ángeles locales que conocían las brechas en sanidad rural. Usuarios tempranos se inscribieron, clínicas en Andalucía. Galicia. Incluso un puesto en Sevilla que me hizo pausar pero no detener. Ingresos gotearon de funciones premium. Contratamos un desarrollador a tiempo parcial para escalar servidores. Fallos aún golpeaban, rechazos de inversores. Roturas de código. Pero el cuaderno. Ahora digital y compartido. Registraba cada lección. Elena se convirtió en cofundadora oficialmente. Equidad repartida justa. Celebramos hitos con tapas baratas. Planeamos mapas de ruta en pizarras. Puente Salud alcanzó 1000 usuarios. Luego 5000. Los medios lo recogieron, periódicos locales. Una entrevista en podcast. Evité menciones familiares. Me centré en la misión. Barcelona enseñó tesón. Madrid dio espacio para crecer. 3 años en el capítulo madrileño. Puente Salud superó los 10.000 usuarios activos. Clínicas desde Andalucía hasta las Canarias registraban citas diarias. Pacientes enviaban síntomas por texto. Médicos respondían desde oficinas urbanas.
Ingresos cubrían salarios. Alquiler de oficina. Incluso un pequeño presupuesto de marketing. Elena y yo contratamos 2 ingenieros. Expandimos servidores. Añadimos soporte en catalán y gallego. Las descargas se dispararon tras una conferencia de salud rural donde demostramos en vivo. Una revista como Emprendedores publicó el perfil en su edición de primavera. Innovadores menores de 35. Mi foto en la página brillante. Titular sobre cerrar desiertos sanitarios. La revista llegó a la oficina en un montón. Llevé una a casa. Al nuevo piso con vistas panorámicas sobre el Retiro. Elena mandó emojis de felicitación. Planeó una cena de equipo. Escaneé el artículo solo, asintiendo a las citas que di sobre persistencia y acceso. La curiosidad me llevó a Facebook esa noche. Un hábito roto hace años. El perfil de mamá apareció primero, posts públicos de eventos parroquiales. Promociones inmobiliarias de Luis. Un álbum reciente me llamó la atención, barbacoa familiar. Mesas de picnic bajo luces colgadas. Fotos ciclaban, papá asando chuletas. Mamá arreglando postres. Luis posando con su moto. Ninguna silla vacía. Ninguna mención de ausencia. No estaba recortado, simplemente no estaba. Actualicé la página. Comprobé vistas en el enlace de la revista que había compartido públicamente. El nombre de mamá apareció, había clicado. Se quedó 30 segundos. Pasó página. Sin like. Sin mensaje. Sin llamada. El silencio se asentó más pesado que cualquier disputa. Cerré el ordenador. Caminé hasta la pared del salón donde colgaba enmarcado el printout del viejo cuaderno, primera página visible. Construir desde cero en tinta desvaída. Elena pasó más tarde con comida para llevar. Notó la revista abierta. Orgullosa de ti, dijo, chocando mi hombro. Comimos en el balcón. Luces de la ciudad parpadeando abajo. Habló de planes de expansión. Posible ronda A. Escuché. Asentí. Pero mi mente se quedó en las fotos. Habían construido una vida que me borraba. O quizás nunca me incluyó. Días se convirtieron en semanas. Usuarios alcanzaron 15.000. Partnerships con departamentos de salud autonómicos. Entrevistas siguieron, podcast. TV local. Reporteros preguntaban orígenes. Mantuve respuestas en código y clínicas. El perfil de mamá seguía activo, peticiones de oración. Premios de ventas de Luis. Vio otro post. Un vídeo demo. Luego nada. Papá comentó una vez en la página de Luis, un simple pulgar arriba. Actualicé la seguridad del piso. Cambié mi número a uno solo de negocios. El cuaderno en la pared se volvió punto focal. Visitantes preguntaban. Explicaba la línea inicial. Métricas de éxito llenaban hojas de cálculo, tasas de retención. Coste por adquisición. Métricas personales quedaban en blanco. Sin tarjetas. Sin fiestas reconocidas. Elena sugirió contactar. Negué con la cabeza. ¿Saben dónde estoy? Una noche tras una llamada de junta. Me planté en la ventana. Skyline afilado contra la oscuridad. El álbum familiar se repetía en mi mente, sonrisas congeladas. Mi espacio llenado por primos o aire vacío. Mamá había visto la prueba. Elegido el silencio. Susurré al cristal, nunca lo entenderán. Las palabras colgaron. Luego se disolvieron en el ruido del tráfico abajo.
La Feria de Salud transformó el pabellón deportivo de un instituto sevillano en un centro comunitario bullicioso. Mesas largas cubrían el suelo pulido. Dentistas de 3 provincias ofrecían limpiezas gratuitas con sillas portátiles. Enfermeras en uniformes azules medían presiones arteriales. Voluntarios con camisetas de Puente Salud guiaban a ancianos por el registro de la app en tabletas. Colas serpenteaban bajo pancartas de campeonatos. Familias esperaban pacientes. Niños aferrando dibujos sobre corazones sanos. El doctor Miguel Soto, líder de nuestra red rural asociada, estaba en el kiosco central, introduciendo datos él mismo. Voz calmada explicando opciones de telemedicina. Elena orquestaba el flujo con precisión militar, clipboard en una mano, Valky en la otra, redirigiendo voluntarios a zonas de alta demanda. Yo circulaba, resolviendo errores de login, demostrando consultas vídeo en una pantalla grande. La app acababa de superar 50.000 usuarios. Este evento era celebración y outreach. Radio local sonaba suave. Cafeteras humeaban cerca del puesto de concesiones. Un banner pintado a mano se extendía en la pared trasera, acceso para todos. Cerrando la brecha. A media tarde. En el pico de afluencia. Noté una figura familiar rondando cerca de las puertas de entrada. Mamá estaba allí. En su vestido amarillo pálido de domingo. Bolso apretado contra el pecho como escudo. Escaneó la multitud. Me vio. Luego zigzagueó entre familias y sillas plegables. Sin una palabra. Me agarró el codo y me arrastró detrás de las gradas. Lejos del ruido. Sus ojos estaban enrojecidos. Voz apenas un susurro, me equivoqué en todo. Por favor. Vuelve a casa. La miré fijo. Frío, demasiado tarde. Ya no tengo hogar aquí. Extendió la mano. Dedos temblando contra mi manga. Retrocedí suavemente pero firme. Quité su mano y me alejé. El pabellón tragó su sollozo ahogado. Volví al stand. Ayudé a un anciano agricultor a programar una cita de dermatología. El doctor Soto dio un sutil asentimiento mientras otra notificación sonaba, nuevo usuario confirmado. La noticia filtró de vuelta en semanas siguientes. A través de primos lejanos y viejos vecinos. El juego de Luis se había descontrolado, póker online nocturno. Apuestas deportivas en cada partido. Tarjetas de crédito al límite. La agencia inmobiliaria descubrió irregularidades en sus informes de gastos. Ligados a adelantos para apps de apuestas. Lo despidieron discretamente. La moto fue embargada en días. Se mudó de vuelta a su habitación infantil. Cajas apiladas en el garaje junto a las herramientas sin usar de papá. Mamá se derrumbó en la iglesia. Las mujeres que organizaban meriendas ahora la evitaban en el aparcamiento. Susurros seguían, la hija que abandonó la familia. El hijo que tiró una carrera prometedora. Los roles en comités desaparecieron. Se sentaba sola en el último banco. Misal cerrado. Papá seguía trabajando dobles turnos. Volviendo a un silencio y facturas impagadas. Cerré la feria al atardecer. Luces del pabellón apagándose sección por sección. Elena me abrazó fuerte. Subiendo a su vuelo nocturno a Madrid. Voluntarios cargaron suministros sobrantes en furgonetas. Firmé el informe final de gastos bajo el marcador. Al anochecer. Estaba en el coche de alquiler. Sevilla menguando en el retrovisor. La A4 se extendía oscura y vacía. Me incorporé sur. Luego este. Radio apagado. Ventanillas entreabiertas al aire de la sierra. Algunas familias no cambian. No les debes tu paz.
Mamá y Luis viven sus consecuencias. Yo vivo mi elección.